La Sala me da ahora nuevamente la palabra por segunda y última vez en este juicio, y si algo debo agradecer al Tribunal es precisamente el hecho de haberme dado voz después de tanto tiempo privado de ella. Hablar y escuchar es la base de cualquier entendimiento. Si me permiten una anécdota personal. En el liceo italiano, donde estudiaba, mis compañeros y yo, como todos los estudiantes italianos, aprendimos prácticamente de memoria el primer soneto del Canzoniere de Petrarca, cuyos primeros versos dicen más o menos así: a ustedes que escuchan en rimas dispersas el sonido de mis palabras. Aquella es la primera vez que un autor conocido y en lengua vulgar se dirige directamente a sus lectores y a aquellos que escucharán la lectura de sus poemas. Es una apelación directa que nace de la conciencia de que de poco serviría hablar o escribir si nadie escuchara o leyera. Con ese mismo espíritu, en estas últimas palabras, intento dirigirme a todos ustedes y a todos aquellos que quieran escuchar. Yo soy fundamentalmente padre de familia y profesor. Mi dedicación a la política ha sido tardía y ha nacido, como mi vocación docente, de la voluntad de servicio, de la voluntad de ser útil, de la voluntad de intentar construir un mundo más justo y más libre, un mundo mejor. Es difícil precisar cuándo adquirimos de forma plenamente consciente nuestras convicciones políticas, en este caso, mis convicciones democráticas, cívicas, pacíficas y republicanas, o incluso mis convicciones cristianas, pero son convicciones que tengo y que mantengo y que comparto con todos aquellos que creen que votar o que defender la República desde un Parlamento no puede constituir delito. La voluntad de diálogo, de negociación y acuerdo desde el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales jamás debería ser un delito. Todos mis libros, artículos, discursos, acciones demuestran el compromiso irrenunciable con la bondad y con el respeto a la dignidad humanas. Todos aquellos que me conocen, incluyendo evidentemente a las acusaciones presentes en este juicio, seguro que son perfectamente conscientes de ello. Cualquier político, como cualquier persona, comete errores, pero siempre he evitado esa política, esa mala política, que niega el diálogo, la negociación y el acuerdo y que entiendo que les ha traspasado a ustedes la responsabilidad de dictar sentencia. Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido. Devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor Junqueras. Gracias.